¿Qué viene siendo entonces un artículo científico? ¿Sí? Digamos que la teoría nos dice que un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación. ¿Sí? O sea, es un documento con una estructura que ya vamos a ver, que se va a publicar y que describe unos resultados que nacieron de, de una investigación original que hizo, digamos, el escritor de este documento. ¿Sí? Hay unos documentos que son argumentativos, digamos que ustedes ya han visto un poco de eso, pero hay unos documentos o artículos científicos que tienen resultados que son originales de la investigación que realizó alguna persona, ¿sí? Esa persona nos muestra esos resultados de la investigación y claramente pues nos tiene que sacar una conclusión. Vamos a ver cómo es una estructura de un producto o de un artículo científico para que nosotros, si algún día lo queremos construir, lo construyamos. ¿Qué es lo ideal? Que nosotros como profesionales, ¿cierto? Que al final nos vamos a graduar igual como profesionales, pues podamos tener artículos como estos, ¿sí? Digamos que hay personas que no se dedican 100% a escribir o no se dedican 100% a investigar, pero lo que nos decía el compañero es muy importante y no necesito yo, digamos, estar en cierto cargo para despertar esa pasión por la investigación, sino que puedo fácilmente empezar a construir un tema. De hecho, cuando uno se gradúa, tiene una opción de empezar a escribir y empezar a investigar y empezar a tener publicaciones, ¿listo? En artículos. ¿Cuáles son las características que debe tener un artículo científico? ¿Sí? Como ya lo han visto, debe hacer referencia a un problema o a una pregunta de investigación. Todo parte desde ahí, ¿sí? Yo me planteo una problemática o me planteo una pregunta de investigación y con base en eso es que yo empiezo a investigar, empiezo a buscar información. ¿Listo? Lo que hablábamos al principio de que es original, ¿sí? Es porque publica resultados de investigación por primera vez, ¿sí? Algo que yo voy a sacar que es novedoso o algo que yo voy a investigar, digamos, que es un tema nuevo, es un tema novedoso, que no significa que no me apalanque de pronto en investigaciones pasadas, pero sí de pronto puede ser un tema que sea una investigación original, que sea un tema que no se ha tratado. De hecho, las personas empiezan mucho a enfocarse a una rama, ¿sí? Y a enfocar sus investigaciones sí o sí a una rama específica y empiezan a especializarse mucho, 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 mucho en ese tema. Como por ejemplo acá en Colombia, Markowitz, él se enfoca mucho en la historia económica de Colombia y él nos habla y nos habla de historia económica y de hecho junto a la Universidad Tadeo, él sacó un libro completo de investigación sobre la historia económica 100% enfocada a Colombia, ¿sí? 100% de la historia económica de Colombia. Y él es muy famoso por ser el primero en investigar ese tema y ser el que más lo ha profundizado. Ustedes se pusieran a revisar ese libro de Markowitz. Él le muestra a usted el primer censo, por ejemplo, el primer censo que tuvo Colombia, ¿sí? Y cómo se discriminaba ese censo a comparación de lo que hay ahorita, porque en ese tiempo no era como, como lo muestra el Dan en estos momentos, sino es más como, oiga, mestizos, ¿sí? Criollos, negros, ¿cuántos hay? Y así era el censo en ese tiempo. Pero él lo que sí hizo fue especializarse sí o sí en todo el tema de historia económica colombiana, todo el tema de historia económica colombiana. Otro tema que pasa con, con estos artículos científicos es que se publican precisamente en revistas científicas, ¿sí? Hay varios tipos de, digamos, medios en los que ustedes pueden publicar, unos que son indexados, otros que no son indexados. La diferencia igual radica en unos temas de fuentes, ¿no? ¿Qué fuentes tienes? Si las fuentes son viables. Igual más adelante les voy a mostrar una herramienta en donde ustedes van a poder buscar información y sobre todo información verídica, porque a veces pensamos que la manera más fácil de buscar información es metiéndonos en Google y escribiendo la palabra, pero ustedes saben que en este momento hay mucha información que no tiene una validez importante.
Entonces, digamos que ustedes ya han visto metabuscadores y todo eso, pero pueden ver otras fuentes en donde pueden empezar a buscar cosas, ¿listo? Y que eso les respalde esa investigación que ustedes están haciendo y pueda llegar a un tema de un artículo científico. Otra característica que tienen estos documentos es que la cantidad de palabras depende de los parámetros de cada revista, ¿sí? En donde usted va a publicar, cada vez que usted manda su artículo, ellos tienen unas características que le miran y lo aprueban o lo desaprueban, ¿sí? Ellos tienen sus parámetros, tienen unos marcos, pero generalmente tiene que oscilar entre las 2.500 y unas 3.500 palabras, ¿sí? Es decir, un artículo académico no es tan extenso, ¿no? No es muy extenso. Pueden llegar a ser unas 10 hojas por ahí, pero precisamente viene siendo un artículo. Dependiendo de las necesidades, contiene gráficos, tablas y figuras, dependiendo del tipo de investigación que usted haga. Sin embargo, digamos que la recomendación es que siempre que usted hace una investigación, sí o sí tiene que empezar a mostrar unos datos cuantitativos y unos datos cualitativos. Y la manera más fácil para que el lector, porque acuérdese que usted está escribiendo un artículo y está haciendo una investigación, pero eso al final es suyo, pero también está abierto para que cualquier persona lo pueda leer, ¿sí? O sea, es de usted para, digamos, toda una comunidad científica o personas que estén investigando sobre ese tema. Y cuando usted piensa en este lector, usted ve muy viable poner figuras, ¿sí? Poner tablas, poner gráficos. Es importante, ¿sí? Digamos que es un tema bien importante y es un tema que ustedes van a tener que tener en cuenta al momento de realizar este artículo científico. Puede ser escrito por 1 a 6 autores. O sea, ustedes lo pueden escribir entre varias personas. Yo les cuento, por ejemplo, un artículo que hice que no quedó publicado en una revista indexada, sino en una revista, en este caso, de una universidad. Esa investigación se hizo junto a la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Y lo que hicimos ahí fue empezar a mapear el tema de cómo cómo era la calidad de vida en ese tiempo de los tenderos en Colombia. ¿Por qué empezamos a hacer esa investigación? Porque había aparecido estas cadenas como de uno, ¿sí? Y el impacto que se había tenido en las tiendas de barrio en ese tiempo, pues era curioso, ¿sí? No se había magnificado ni nada, sino que era curioso. Entonces se empezó a investigar sobre la calidad de vida de los tenderos, sobre cómo manejaban sus finanzas y todo eso. Eso lo hicimos con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, pero fue junto a otros 5 autores, ¿sí? O sea, no fui solo yo el que lo escribió, sino fuimos varias personas los que participamos en esa investigación y construimos ese documento investigativo. La idea de un artículo científico es que sea conciso, ¿sí? Breve en el modo de presentar la información. Recuerden que cuando hablamos de artículo, hablamos de algo que se puede leer más bien rápido, pero que tiene una información sustanciosa y la vamos a poder desarrollar. Sí, me va a servir a mí para algo. La idea es que yo me apalanque también en esa información que usted tuvo para para poder lograr ese tema. Entonces, es importante eso. Lo que les decía de que es preciso, ¿sí? Digamos que sí es técnico, ¿sí? Claramente claramente es técnico, pero tiene que ser bien preciso, o sea, si bien tiene palabras técnicas y es especializado en un tema que usted escogió, sí o sí tiene que ser claro para el lector, porque puede que cualquier persona que no domine el tema quiera aprender sobre eso y usted le tiene que brindar un texto que sea claro, que no sea ambiguo, que no sea confuso, sino que dentro de su explicación y su desarrollo, pues sea muy fácil de entender. ¿Listo? Igual el léxico es formal y especializado, como les decía, pues igual se trata como de profundizar en un tema y cada tema va a tener sus tecnicismos y va a tener sus palabras claves. Sin embargo, hay muchas maneras de poder especificar
esos temas, ¿sí? Van a haber muchas posibilidades de poder explicar eso, como las notas al pie de página, ¿sí? Como profundizar un poco en un glosario. Hay muchas maneras de que usted pueda introducir al lector de pronto en esos tecnicismos que tienen esa disciplina. Y digamos que lo que les decía ahorita, sí o sí, suele tener gráficos y tablas. O sea, si bien dependiendo de las necesidades contiene o no, la mayoría de veces contiene esa información aplicada en cuadros, en gráficas, en tablas, en imágenes que le ayuden a poner al lector en contexto y que sea mucho más fácil ese tema. Listo. ¿Cómo sería entonces la estructura de un artículo científico? ¿Sí? ¿Cómo sería la estructura de un artículo científico? Lo primero es el título, ¿no? Digamos que el título es muy importante porque aparte el título eh, le da como ese bocado inicial o esa entrada al lector sobre qué va a tratar. De hecho, si recuerdan cuando se empezaba a buscar en estos metabuscadores de artículos científicos, ustedes encuentran que el título es lo primero que aparece y el título le debe dar a usted algo, ¿sí? El título le debe dar a usted algo sí o sí de unas pistas de sobre qué se va a tratar ese trabajo. Aparte porque cuando usted va a buscar un artículo científico, usted siempre busca unas palabras clave. Entonces es importante que usted también tenga en cuenta cómo el título le puede dar a denotar un poquito al lector este tema de qué se trata el archivo. Trae los nombres de los autores, trae el resumen, trae sus palabras claves. Ya vamos a empezar a indagar sobre cada uno, pero digamos que esta es la estructura general. Trae una introducción a ese artículo científico, trae unos materiales y métodos, ¿sí? ¿Cómo logró usted llegar a eso? ¿Cómo logró usted llegar a esa investigación? Unos resultados que usted tuvo de esa investigación, ¿cierto? Que fue lo primordial. ¿Cómo llegó usted a qué resultados llegó con esa metodología y con ese material que usted revisó? Y cuáles son las discusiones y conclusiones que usted tiene, o sea, qué se puede discutir, qué preguntas quedaron en el aire o qué preguntas quedaron después de esos resultados que usted pudo haber obtenido. Y lo que es muy importante, las referencias bibliográficas, ¿no? Digamos que de dónde sacamos la información, si es algo viable, no es algo viable, eso es importante, eso es importante. ¿No? ¿A qué autores usted consultó? ¿Sí? ¿Por qué hablo tanto de los autores? Porque lo que pasa es que, si bien usted y yo eh, estudiamos y nos preparamos y podemos asumir una posición sobre el tema, pues en el mundo académico investigativo nuestra palabra no va a tener un peso importante, ¿sí? Es decir, que nos vamos a tener que apalancar o en unos autores que ya lleven mucho tratando del tema, es decir, que si yo voy a hablar de historia económica colombiana, pues sí o sí dentro de mis referencias tiene que estar Markovits. Si no, algo anda mal, ¿cierto? Y los expertos lo van a conocer porque van a decir como, bueno, él es el papá de la historia económica acá en Colombia. Usted hizo una investigación sobre ese tema y no lo citó, o sea, no citó nada, ningún tipo de información de este personaje. Y ahí usted empieza a tener ese bagaje en el tema de los autores y de las referencias bibliográficas y de saber qué tema hay, digamos, referentes, ¿cierto? Hay muchos referentes. Por ejemplo, cuando usted habla de innovación empresarial o de el emprendedor, ¿sí? Acuérdense que, digamos, yo manejo mucho estos temas y por eso de pronto les doy ejemplos más hacia allá. Cuando usted habla de innovación empresarial o cuando usted habla de un emprendedor innovador, usted tiene que nombrar a Schumpeter, por ejemplo, ¿sí? Que él fue la primera persona que empezó a hablar de este tema de la innovación, ¿sí? Inclusive creo que en una charla nosotros lo habíamos hablado, en una charla que yo les di sobre el emprendimiento, la economía, la sostenibilidad. Él es un referente, ¿sí? De la escuela austriaca.
Entonces, si usted llega a hablar o si en cualquier momento usted va a leer un trabajo, un artículo investigativo que hable sobre este tema, el 90% va a tener algún artículo de este autor, ¿sí? Por eso es que las referencias bibliográficas son tan importantes, porque le da también ese peso, esa robustez a ese trabajo investigativo que usted está haciendo. Pero entonces vamos a entrar ya en cada una. ¿Qué debemos atacar en el título? ¿Qué debemos atacar indiscutiblemente en el título? Debe ser conciso y muy claro, ¿sí? O sea, algo que sea fácil de entender y que sea claro, ¿sí? Cuando aún hablaba de breve pero conciso, es que sea fácil de leer, pero de una vez tenga unas palabras que usted le diga, ah, bueno, listo, ya sé que este trabajo va a hablar sobre este tema, ok. A veces le meten la localización, ¿no? Entonces, la calidad de vida de los tenderos de Bogotá, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que ahí usted ya sabe sobre qué se va a tratar y aparte también sabe en dónde, ¿no? Ahí se lo referencia de una vez. Sin embargo, los metabuscadores a usted le dejan diferenciar ese tipo de localización. Es imprescindible que esté traducido a un segundo idioma, ¿sí? Normalmente el inglés, y de hecho varias revistas usted debería tenerlo así para que se lo publiquen. De hecho, hay unas que le piden a usted sí o sí un resumen en inglés, ¿sí? O sea, indiscutiblemente usted tiene que tener un resumen en inglés para poder aplicar a este tema de publicar en un artículo científico, ¿sí? Entonces, para que lo tenga ahí en cuenta, ¿no? Ahora, digamos que también usted está como cuando crea un libro, ¿sí? Pues la idea de que usted cree un artículo científico es de que la gente se lo lea, ¿sí? Que esa información que usted investigó, que usted fue, trabajó, inclusive hizo trabajo de campo, mejor dicho, es importante, ¿sí? Es importante sí o sí que usted pueda tener esta información, que esa información pueda llegar a algún tipo de persona. Por eso es que, digamos que usted también tiene que hacer un título atractivo, que la persona diga, oiga, no me puedo perder esta lectura, ¿sí? Definitivamente es importante que la gente lea esto. ¿Cómo lo va a hacer? Digamos que ahí ya pesa un poco la creatividad que usted tenga, sin quitarle lo estructurado al tema, ¿sí? Pero el título puede ser llamativo, puede ser impactante y desarrollar un contenido importante. ¿Listo? Nunca hay que incorporar siglas ni abreviaciones, digamos que eso sí es como un tema clave ahí. Tiene que ser, acuérdense que muy conciso, no puede tener ni abreviaturas, ni siglas, ni nada. La idea es que sea muy conciso y dentro de eso bien llamativo. ¿Listo? Que la persona diga, oiga, de verdad me interesa ese tema, porque las personas que busquen sobre ese tema digan, vale la pena leerse este artículo. Acuérdense que ustedes cuando ven los artículos, lo primero que ven es el título, ¿sí? Eso es lo primero que se le ve a un artículo científico o a un artículo de opinión. Lo primero que se ve es el título, ¿listo? Cuando hablamos de la autoría, lo que tenemos que hablar es de ceñirse a la normativa de la revista, depende de la revista en la que usted quiera publicar, y debe utilizar el nombre oficial de la institución, ¿sí? De la institución con la que usted realizó este tema o la institución a la que usted pertenece, ¿sí? Cuando usted habla del tema de la autoría, ¿listo? Soy muy enfático en el título porque en serio, digamos que claramente puede haber gente que no le llame mucho el tema de la investigación, pero inclusive cuando usted empieza a saber de artículos científicos, usted también los empieza a analizar desde su estructura, ¿sí? Usted empieza a leerse esos artículos científicos y empieza a analizarlos desde la estructura, ¿sí? Y usted empieza también a tener una opinión sobre el artículo, ¿sí? Sobre, oiga, el título no es llamativo, de pronto es muy ambiguo, de pronto le faltó alguna tabla. Y eso también le da a usted una perspectiva crítica desde la parte investigativa, poder sentarse a analizar estructuralmente las investigaciones o los papers o los artículos científicos que usted tenga. En el resumen y las palabras claves, ¿sí?
La idea es que tenga las principales ideas extraídas de las diferentes partes del artículo, ¿sí? Yo empiezo a traer diferentes ideas principales. Inclusive cuando usted escribe un texto, a veces la gente como que lo complejiza mucho y lo ideal sería que como de pronto cada párrafo tuviera dos, tres, una idea principal y dos o tres secundarias y que cada una de estas tuviera una estructura bien interesante, ¿no? Sujeto, verbo y predicado corto y cada idea se va mostrando de esa manera para que el lector pues pueda tener una lectura agradable. Digamos que esa idea es bien interesante de cómo voy a redactar el texto. Y en el resumen, usted lo que empieza a hacer esto, ¿sí? Empieza a traer las principales ideas que usted extrae del trabajo, ¿sí? En estructura, claro, ¿no? En estructura. Y empieza a traer esas cosas importantes que usted le cuenta al lector ahí en el resumen, como vea, se encontró esto, se encontró esto, se encontró esto. Pero lo que usted explica más a fondo es ese desarrollo que usted tuvo y en el cual investigó, ¿sí? Normalmente el resumen está entre las 150 y las 300 palabras. Acuérdense que todo el paper viene siendo de más o menos unas 3.500 palabras. Entonces, lo ideal es que un buen resumen no exceda las 300 palabras, ¿sí? Ahora, si usted escribe un resumen de menos de 150 palabras, pues, o sea, de pronto no tiene muchas cosas sustanciosas en su trabajo, ¿sí? O en ese artículo científico. Pero lo ideal es que no exceda las 300 palabras, ¿sí? Digamos que eso es lo importante, que no exceda esas 300 palabras. Usted tiene que incluir entre 4 y 6 palabras claves, eso sí, digamos que es indiscutible. ¿Por qué? Porque también ve hacia qué va dirigido eso, ¿no? Entonces va a haber gente que va a estar buscando sobre ese tema y lo primero que va a hacer es encontrar esas palabras clave, ¿sí? Ah, ¿cuáles son las palabras? Economía, historia, finanzas, ¿sí? ¿Cuáles son esas palabras claves que usted va a tratar o que sinteticen el contenido del estudio, ¿sí? Bajo qué macro temas se van a llevar a cabo esas investigaciones. Y lo mismo, la idea es que los dos, este tema de resumen y palabras clave, que cuando usted lo mira en inglés es este abstract, esté en un segundo idioma. ¿Listo? La idea es que esté en un segundo idioma, que casi siempre es el inglés, porque pues es un idioma que mucha gente habla. ¿Listo? Mucha gente habla. Entonces es importante este tema de traducirlo, sobre todo porque pues lo más importante también, digamos que ahorita con este mundo tan globalizado, puede cualquier persona empezar a buscar algo que usted escriba sobre Colombia, por ejemplo, ¿sí? Es interesante que la gente que escribe, digamos, acá en Colombia pueda tener artículos totalmente en inglés. Aparte de que un porcentaje y un gran porcentaje de los artículos investigativos está en inglés por evidentes razones, ¿no? Porque mucha gente, o porque el inglés es un idioma muy universal. ¿Eso a qué me ayuda? A que la información se pueda transportar mucho más fácil entre diferentes países, regiones, continentes, y esa información pues le pueda servir a otra persona, pero ya les cuento un poco más como mi misión de la investigación, porque me parece interesante compartírselas, sobre todo desde mi profesión y desde mi posgrado, cómo lo veo y por qué me parece importante esto de que esté en un segundo idioma. ¿Listo? La introducción. La introducción, digamos que antes de analizar lo que dice la diapositiva, lo que su nombre dice es precisamente eso, ¿no? O sea, usted va a introducir al lector, usted lo va a introducir al tema, ¿sí? Lo va a introducir a su trabajo, ¿sí? Usted le va a dar una bienvenida, ¿sí? Usted le va a decir, oiga, vea, acá pasa esto, ¿sí? Tiene que tener en cuenta estos temas, pero digamos que la palabra ahí no puede haber una mejor palabra y digamos que a veces uno lo complejiza, pero usted lo que está haciendo es introducir al lector a ese trabajo que usted realizó. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para introducir al lector en este tema?
debe responder a la cuestión, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Acuérdense que todo esto está basado en un problema, ¿sí? O en una pregunta de investigación. Entonces, cuando usted lo introduce al lector, usted le dice, oiga, venga, acá se investigó sobre esto, ¿sí? Partiendo de este punto, ¿sí? De acá fue donde partimos. Acuérdese que en la introducción usted va siempre de lo más genérico a lo más particular, ¿sí? Usted empieza a explicar de lo más genérico a lo más particular. Se debe relacionar el artículo con el contexto científico, ¿sí? O sea, usted hace una discusión de hipótesis relacionadas. ¿Qué son hipótesis y supuestos? ¿Sí? Usted tiene un problema, tiene unos supuestos y se dedicó bajo unas metodologías a validarlos o a no validarlos, ¿sí? Que esas validaciones o no validaciones terminan siendo esos resultados que usted tuvo, ¿sí? Pero cuando usted empieza a hablar sobre un problema, ¿sí? De hecho, de hecho, cuando usted determina que algo es un problema es porque usted, antes de investigarlo, usted tiene un montón de supuestos, ¿sí? Usted supone unas cosas y metodológicamente va a ir comprobándolas. ¿Listo? Antes de que usted vaya a terminar esa introducción, ¿sí? Debe incluir esos objetivos y esas hipótesis planteadas, ¿sí? ¿Qué es lo que usted quiere lograr con ese trabajo? No le va a decir al lector de una vez si lo logró o no lo logró, ¿sí? Pero sí le debería contar más o menos cuál es ese problema, ¿sí? ¿Qué hipótesis usted relacionó y qué objetivo tenía usted con esas hipótesis que planteó, ¿sí? ¿Cuál era ese objetivo? ¿Qué es lo que quería ese trabajo? ¿Qué quería demostrar? ¿Sí? ¿O qué quería hacer ver? ¿Qué quiere hacer ver ese trabajo? ¿Qué le quiere hacer entender al lector? A veces uno se toma los artículos como propios, pero es que realmente son para los demás, ¿sí? Cuando usted escribe, cuando usted escribe y publica algo, eso le deja de pertenecer, ¿sí? Eso ya no se vuelve suyo, eso se vuelve de los demás, es un material que usted le entrega a los lectores. ¿Y por qué digo que no es suyo? Porque si bien usted argumenta y muestra unos desarrollos investigativos muy lógicos, cualquier persona puede tener una opinión de eso, ¿sí? Entonces prácticamente cuando usted publica algo deja de ser suyo. Y de hecho lo debería construir pensando eso, ¿sí? Y teniendo como esa raíz y teniendo ese punto de partida, ¿sí? Como venga, estoy construyendo algo que no es para mí, ¿sí? Es para todo el resto de la comunidad científica, estudiantil, académicos, yo escribo es para ellos, ¿sí? Y asimismo, pensando en la persona que lo va a leer, lo construyo. Estos son, digamos, como esas características recomendadas para la introducción, pero siempre parta de, oiga, una introducción es una bienvenida a algo, ¿sí? ¿Qué debe saber el lector para poder empezar a entrar dentro del tema que yo voy a tratar y dentro de las metodologías que se usaron? ¿Sí? ¿Qué es lo que debería saber? Yo le doy de una vez, ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el contexto científico de esas hipótesis que usted plantea y qué objetivo tiene? ¿Sí? ¿Qué objetivo tiene? Pero sí es bien importante que usted pueda introducir al lector a su tema. Es algo bien, bien importante. ¿Listo? Dentro de estos artículos científicos. Materiales y los métodos que se usaron, ¿sí? ¿Cuáles fueron esos materiales y esos métodos que yo usé para poder lograr este tema? ¿Sí? Usted acá puede incluir las fases que se han desarrollado para resolver el problema, ¿sí? Le pongo un ejemplo. Si usted basó esa solución o esa investigación en una metodología, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé, el doble diamante, el design thinking. Hay varias metodologías para poder llegar a unos resultados o para poder lograr detectar y resolver problemas. Pues usted lo que hace es desarrollar esas fases. Diga, ¿cuáles fueron esas fases que se han desarrollado? ¿Sí? O cuáles fueron esas fases que yo desarrollé para resolver ese problema que planteé inicialmente. Digamos que
Sí o sí, a veces no es muy común, sobre todo en trabajos de pregrado, ya cuando usted pues ve artículos científicos de personas que se dedican a ese tema, la coherencia en el trabajo es, digamos que algo que usted mismo cuando lo va leyendo, o sea, se siente como en un hilo conductor muy importante. Porque si usted ve, todo está diseñado a partir de cuál fue el problema que yo me planteé o cuál fue esa pregunta de investigación. Y usted sigue todo un hilo conductor de eso, ¿no? Y le da coherencia al trabajo, o sea, cuáles fueron las fases para desarrollar ese problema. La introducción va a ir dirigida a ese tema. Digamos que en lo que fallan también a veces muchos tesis o muchos trabajos de grado es que plantean un tema y después eh, se salen, ¿sí? O sea, el hilo conductor no es claro, es muy ambiguo, el trabajo termina siendo un poco ambiguo porque empiezan a hablarle de una cosa, pero se desarrollan temas, y no está mal que se desarrollen temas alternos, sino que usted tiene que coger ese hilo conductor y amarrarlo, ¿sí? A ese problema que usted está teniendo. Indica la población y el lugar donde se ha hecho la investigación, ¿cierto? ¿En qué zona fue que usted investigó? Puede ser una institución, puede ser también el tema de una ciudad, de un tema geográfico, ¿sí? O una población como tal, porque puede que sea un tema de, oiga, mira, yo voy a analizar este tipo de población, ¿cierto? Inmigrantes, por ejemplo, pero inmigrantes puede que no sea un nivel solo Bogotá, sino, oiga, los inmigrantes venezolanos, no en Bogotá, sino en todo el mundo, ¿sí? O en la región de Sudamérica, pero puede también usted investigar una población en específico. Sin embargo, siempre es bueno que lo localice, porque a veces cuando uno está haciendo investigaciones o cuando uno necesita buscar información, yo les comparto para que busque información. Yo me muevo mucho en el lado empresarial y cuando usted va a desarrollar modelos de negocio o va a hacer planes de negocio, usted lo primero que tiene que hacer es una investigación de mercados, ¿cierto? Usted se mete a leer gente que haya investigado y a usted le sirve mucho que la persona le diga, oiga, es en tal lado, ¿sí? Es de tal estrato, es porque ahí usted empieza a encontrar información que es valiosa para de pronto esa investigación de mercados. Te lo digo desde mi punto, cómo utilizo estos archivos y cómo me apalanco en ellos. ¿Listo? Claramente usted como docente también genera unos escritos y escribe, investiga sobre temas, pero la aplicabilidad para mí de esto también viene en los estudios de mercado. ¿Listo? Otro tema que tiene es que incorpora las técnicas desarrolladas y cómo se han analizado los datos, ¿sí? Por ejemplo, hay un tema que es muy crucial, ¿sí? Los economistas manejan algo que se llama econometría, ¿sí? La econometría data de unas regresiones múltiples, de unas correlaciones de variables, pueden ser temas lineales, ¿sí? O pueden ser temas múltiples, lo que les digo, pueden ser temas. Usted puede relacionar todo a través de econometría. Si usted tiene datos, le puede meter econometría y puede saber qué impacto tiene que Trump ponga un Twitter con el precio del dólar, ¿sí? Y lo puede correlacionar desde que esto tenga datos, usted lo puede correlacionar y puede medir el impacto que tiene en términos de porcentaje esos datos sobre los otros. ¿Cuál es esa correlación? ¿Sí? Usted hace todas esas correlaciones ¿con qué? Con regresiones. ¿Qué vienen siendo esas regresiones? Pues vienen siendo matrices de varianza y covarianza y cómo empieza a intervenir un cambio de una en un cambio de otra. Eso digamos que es muy, muy tertuoso, ¿no? O sea, vaya, explíquele usted a un lector de pronto que no entienda eso que usted encontró. No, usted lo que explica es que desarrolló una técnica econométrica, ¿sí? Que hizo un modelo econométrico y bota variables y trata de introducir o de explicarle un poco al lector cómo se lee eso, ¿sí? ¿Cómo se lee ese tema? Entonces, ok, es un análisis econométrico en donde usted tomó dos variables, ¿sí? Y esas dos variables la correlacionó y le dio el resultado de que tiene un impacto, ¿cierto?
significativo o no significativo, por lo cual sacamos las siguientes conclusiones, ¿sí? Pero usted lo que hace es explicarle cuál fue la técnica que desarrolló sin saturarlo de pronto, porque el fin del trabajo no es explicarle al lector de econometría, ¿sí? Es explicarle lo importante que es esa técnica que se desarrolló y la validez que le da el argumento que usted está a punto de concluir. ¿Listo? Ahí en materiales y métodos, metodologías, digamos, temas estadísticos, matemáticos, los que ustedes quieran para poder medir datos. ¿Listo? Igual que temas cualitativos de investigación de campo. Este tema de econometría que les digo también tiene variables dicótomas, es decir, que no son datos exactos, sino puede ser un sí o un no. Y son temas interesantes que le ayuda a usted a que su investigación sea muchísimo más robusta, ¿sí? De hecho, es muy poca la gente que le puede discutir un modelo econométrico bien desarrollado, ¿sí? Porque es una técnica que tiende a ser muy, en este caso, determinante para algunos casos. Ya, después les mostraré eh, qué métodos, o en este caso, qué investigaciones tienen modelos econométricos y a qué conclusiones llegan, y verán que son conclusiones muy robustas, que es muy difícil, digamos, ponerle, no sé, un pero, ¿sí? Porque son muy, entre su técnica, o sea, desde la técnica de la econometría es muy difícil discutirle a un modelo econométrico. A menos de que esté un poco mal desarrollado y usted entienda de econometría y sepa de esas variables y de los problemas que pueden tener todos estos temas de datos, y usted pueda, digamos, refutar algo así. Pero generalmente los archivos o los artículos investigativos que tengan modelos econométricos tienen un porcentaje, digamos, de credibilidad bien importante. Esta es una de las técnicas, digamos, que yo les puedo mostrar ahí por encima. ¿Listo? ¿Qué más tengo yo que mostrar? Los resultados. Sí, digamos que los resultados sí es un tema que de hecho el lector está esperando ese resultado, porque es que usted lleva mucho tiempo diciéndole, oiga, ¿sí? Eh, Estoy aquí utilizando estas metodologías y analizando este problema, pero al final, ¿cuáles fueron esos resultados? ¿Sí? ¿Cuáles fueron esos resultados que se obtuvieron al desarrollar todo esto? ¿Cómo muestra uno o cómo se muestran los resultados, digamos? ¿Qué hallazgos usted encontró? Sí, porque usted tuvo que haber tenido hallazgos, ¿sí? O sea, usted generalmente va investigando una cosa, pero puede tener otros hallazgos, ¿sí? Entonces es bien importante el tema de lograr unos hallazgos inesperados también, ¿no? O sea, íbamos con este objetivo, pero logramos encontrar también de pronto estos datos capciosos en nuestra investigación. Hay que indicar y presentar los datos y resultados relevantes, ¿sí? Digamos que indiscutiblemente usted, cuando hace una investigación, usted tiene en este caso un montón de resultados y un montón de datos, ¿sí? Y es importante que usted lo pueda mostrar lo más relevante. Hay datos que no son relevantes, ¿sí? Hay datos que usted los encontró, ¿sí? Que definitivamente tienen un peso, pero de pronto no son tan relevantes. Profe, pero ¿cómo sé si es relevante o no? Acuérdese de la coherencia y del hilo conductor, ¿sí? Usted tiene un problema o una pregunta de investigación, pues usted le van a mostrar eh, sus datos si es relevante para ese problema o no. Usted acá no está encontrando una solución, ¿sí? Usted está profundizando un problema y tratando de encontrar otras causas, tratando de encontrar otras variables que lo impacten, ¿sí? Usted está investigando sobre ese problema. Ahora, usted tiene un problema y tiene una pregunta de investigación, pero ¿qué objetivo tiene? ¿Sí? Quiere encontrar las causas de ese problema, quiere encontrar las consecuencias, cuál es la población más afectada, qué es lo que genera, que en los
de pronto en algunos escenarios futuros, cómo va a intervenir este problema. Sí, todo depende del objetivo y de lo que usted quiera investigar. Hay varias líneas de investigación, pero al final usted decide sobre qué quiere investigar, algo que le parezca interesante, ¿sí? Las finanzas personales en Colombia y su impacto en el desarrollo económico. Ah, listo, perfecto, ¿sí? Sí, puede ser un buen título, ¿no? Entonces usted ya tiene un problema planteado y tiene un objetivo el cual quiere empezar a desarrollar. Y empieza a buscar información de una cosa, información de la otra, y empieza a sacar sus conclusiones dependiendo de la metodología que usted usa. Eh, Tiene que estar, digamos que acá ya se los estaba nombrando, que tiene que estar totalmente en consonancia con el objetivo planteado y dar respuesta al mismo, ¿sí? O sea, si usted me planteó un objetivo desde el principio, no me vaya a mostrar resultados que no tienen nada que ver con eso, porque eso se nota mucho, o sea, de verdad se nota demasiado. Lo que pasa es que de pronto la gente no se toma el tiempo de leer, pero cuando usted lee un trabajo que no tiene coherencia entre el objetivo y el resultado, eso se nota muchísimo, ¿sí? El lector lo nota muchísimo y usted tiene que empezar a tener cuidado de no perderse de ese objetivo que usted está planteando. Por eso es que es tan importante. Ese hilo conductor es como invisible, pero hay que hacerlo visible, ¿sí? O sea, literalmente es como si usted cogiera el problema y lo cogiera los resultados. Por eso es que es un hilo conductor, porque usted cada rato tiene que empezar a mostrarle al lector, oiga, venga, pero esto sirve para esto con respecto al objetivo planteado que nosotros estamos mostrándole a ustedes del comienzo, ¿no? Como lo que hablábamos al principio, ¿cómo puede mostrar usted todo este tema de los resultados? Volvamos al ejemplo del tema econométrico, ¿sí? La econometría tiene una fórmula, ¿sí? Entonces, todas las regresiones lineales tienen una fórmula que lo que hacen es buscar cuál es la correlación de esas variables que usted busca y puede tener entre 2 y las variables que usted quiera, ¿sí? Pero yo le voy a mostrar esa fórmula, o sea, se la podría mostrar, ¿sí? Pero de pronto no acá en los resultados. Se la podría mostrar en lo de la metodología, ¿sí? O la técnica que se usó. Se la puedo mostrar y se la puedo dejar evidenciada, ¿no? La fórmula de regresión que se usó para este modelo. Listo. Pero en los resultados, pues, o sea, obviamente esa regresión es una ecuación, ¿no? Y tiene y igual a, ¿sí? Pero si yo le muestro ese resultado así, pues no va a ser claro, no va a ser claro. Que es diferente a mostrarle yo una gráfica o a mostrarle yo una tabla en donde diga, vea, es que cada vez que esta variable se mueve tanto. Hagamos un cuadro comparativo, hagamos un escenario futuro, hagamos un escenario de ejemplo. Si tuviéramos un escenario en que esta variable tuviera 5 momentos y en esos 5 momentos se moviera de esta manera, pues esta otra variable terminaría en el quinto momento aquí, ¿sí? Y ese sería el impacto. Ah, usted puede introducir al lector y mostrárselo de una manera más fácil. Pero digamos que eso también está dentro de la tabulación de la información, ¿sí? Está dentro de la tabulación de la información y sí o sí usted la tiene que mostrar de una manera en que el lector pueda apreciar la importancia, ¿sí? Pueda apreciar esa importancia que tiene que tener el tema de eh, todo este tema de los hallazgos que usted tuvo. Porque lo que le digo, usted va a encontrar resultados, mejor dicho, un montón, ¿sí? Un montón de resultados. Pero digamos que lo que es importante es que usted no solo tenga resultados, sino que los sepa mostrar, ¿sí? Y que diga, oiga, este es el resultado, dimensione el resultado de esto, y eso se logra a través de ejemplos, ¿sí? Los ejemplos, digamos que son muy interesantes al momento de mostrar resultados y crear escenarios, ¿no? Crear escenarios también es importante y es interesante, ¿sí? Porque usted dice, venga, movámonos en este escenario
movámonos en este supuesto, pero eso también va a depender o sea, eso también depende mucho de su pregrado. El pregrado impacta muchísimo, ¿sí? Los ingenieros de pronto tienden a ser un poco más exactos, ¿sí? Los matemáticos son más exactos. Los economistas somos más de modelos y de supuestos, ¿no? Si ustedes ven las diferentes teorías económicas, es como, oiga, venga, supongamos que no hay comercio exterior, ¿sí? Supongamos que no hay gasto, supongamos que el empleo es total, ¿cierto? O sea, que toda la población que está económicamente activa está empleada y analicemos entonces estas curvas, ¿sí? Entonces, lo que usted puede sacar de los economistas es eso, crear escenarios y ver cómo se comportan en ese escenario que usted crea de acuerdo a los resultados que usted haya logrado. ¿Listo? Pero digamos que quiere ser muy, muy enfático y yo creo que usted puede lograr tener un desempeño, digamos, ya escribiendo. La mejor manera, sí, de aprender a escribir es que usted se siente a escribir, ¿sí? Y se relea y se relea y se compare con otros artículos y diga, oiga, eh, eh, es verdad, si estoy teniendo coherencia, no estoy teniendo coherencia, ¿sí? Y eso es muy importante que usted se siente, aunque sea a escribir, ¿sí? O sea, es importante que usted se siente, aunque sea a escribir, para que pueda, en este caso, lograr ese impacto que usted necesita en el lector, ¿sí? Acá estamos hablando muy metódico. Yo lo que le digo es como, venga, igual este es un tema que si usted lo escribe es para que pueda lograr llegar a la mayor cantidad de personas ese artículo que usted escribió, porque usted le dedicó un tiempo, ¿cierto? Usted le dedicó, digamos, todo su conocimiento, le ofreció su perspectiva, investigó sobre metodologías y es importante que usted pueda lograr, pues, tener unos lectores importantes de eso. ¿Listo? Este es el tema de los resultados, que lo que le digo, o sea, al final el lector está esperando eso, ¿sí? Usted le ofreció es, oiga, se trabajó así, hay un problema, pero estos son los resultados que usted me tiene que mostrar, ¿sí? Eso es lo interesante, venga a ver en qué terminó todo eso que usted me dijo al principio, ¿sí? Por eso es que enfatizo tanto y pueden haber unas maneras muy creativas de que usted pueda mostrar esos resultados que obtuvo. Discusiones y conclusiones. Ah, listo, venga, entonces, ¿qué significan los hallazgos que usted tuvo? ¿Sí? Esos resultados que usted me está diciendo, entonces, pues, ¿cuál es ese significado? ¿Sí? ¿Cuál es ese significado que usted le va a dar a esos hallazgos que usted tiene? Se interpretan los resultados obtenidos y se relacionan con hallazgos que se habían antes desarrollado en el estudio, ¿sí? Digamos que usted obtuvo unos resultados, ¿sí? Y esos resultados usted lo puede contrastar con investigaciones de otras personas. Y eso es totalmente interesante. ¿Por qué? Porque resulta que, pues así como usted quiso investigar sobre eso, pues hay muchas personas que van a querer investigar también o que hayan investigado sobre ese tema. Pero puede que esas personas hayan investigado en momentos diferentes y contrastar esos hallazgos de esas personas de pronto en una actualidad, ¿cierto? Tenemos el ejemplo perfecto, ¿sí? Analizar un tema en un momento de pandemia, analizar un tema en un momento pre-pandemia o analizar un tema en un momento post-pandemia, indiscutiblemente puede generar algunos cambios, ¿sí? Y va a ser interesante contrastar entonces cómo ese momento van a poder o le cambian a usted la perspectiva de un tema con respecto a otro actor, ¿sí? Entonces, con respecto a otro autor. Entonces, es increíble, digamos, que este tema de la investigación es interesante por eso, porque usted empieza a debatir, pero usted debate con argumentos, ¿sí? Y esos argumentos los sacó de una investigación que usted obtuvo.
Entonces, es bien interesante ese tema de las discusiones y de las conclusiones, ¿sí? Es interesante también incluir una síntesis del estudio, ¿sí? Evidenciándola con los datos obtenidos a modo de conclusión. Entonces, usted ya lo empieza a cerrar, ¿sí? Y empieza a botar unas conclusiones un poco más particulares, ¿sí? Aquí en este caso también usted puede buscar todo el tema de utilizar otros ejemplos, de utilizar algunos escenarios, e inclusive acá usted podría tomar autores que le den a usted un escenario futuro y usted entrar a evaluar ese escenario con los hallazgos que usted tuvo, ¿sí? Y sacar ahí como una síntesis de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que no va a pasar. Que si al final pasa o no pasa, no, pues es que usted está amarrando todo a unos datos, ¿sí? A unos datos que usted consiguió, ¿sí? Usted no está divagando, ni es un artículo de opinión, ni es lo que usted crea, y es que a mí me parece, ¿no? Es que los datos lo muestran, ¿sí? Cuando usted dice que los datos lo muestran, eh, pues es mucho más interesante porque usted está actuando o está generando esa opinión, pero es con base a unos datos específicos. ¿Listo? Digamos que ya con esto les quiero contar un poco, ya después ya después del tema como tal del artículo científico en sí, les quiero mostrar mi visión de la investigación, sobre todo desde la parte económica, ¿sí? Desde la parte económica, desde la parte empresarial y desde la parte de innovación. Desde la parte económica, sí o sí, se tienen que investigar y se tienen que probar escenarios futuros, ¿sí? Aparte, ¿por qué? Porque es que cuando usted hace una proyección, ¿sí? O cuando usted hace una lectura o un análisis económico, usted lo arrastra, ¿sí? O sea, usted tiene unos documentos históricos, tiene una data histórica que tiene que lograr interpretar y así conseguir una conclusión de un tema. Pero cuando hablamos de ese tema histórico, hablamos de buscar información y de recolectar información y contrastarla con lo que está pasando en este momento. ¿Por qué? Porque todo es cíclico, ¿sí? Si nosotros partimos, digamos, de la economía como tal, que es lo que afecta a todo, ¿sí? La administración y la contaduría, digamos que la ciencia fuerte viene a ser ahí la economía y la parte empresarial es solo una parte de los modelos económicos que viene siendo la microeconomía. Pues todo es cíclico, ¿no? Porque en la microeconomía usted también, cuando estudia todo el tema de las empresas, del flujo de caja, por ejemplo, usted empieza a hacer estudios basados cuando hace presupuestos en los ciclos económicos. Cuando usted le dicen ciclos, usted dice, ah, no, es que esta vaina se repite, ¿sí? Esta vaina es que, y vuelve a subir, y vuelve a bajar, y vuelve a subir, y vuelve a bajar. Y cómo se comportan entonces ciertas variables cuando usted baja y cuando usted sube. Digamos que eso es supremamente interesante y para la parte económica la investigación es crucial, ¿sí? Desde la parte de la innovación, desde la parte de la innovación, este tema es importante. ¿Por qué? Porque a veces las personas piensan que la innovación de pronto es muy, la creatividad, ¿cierto? Y que a usted de un momento a otro se le ocurre una cosa y fue madre y eso resultó siendo la vaina más innovadora del mundo, ¿sí? Y pues de pronto a veces no es eso, a veces no es eso. Y sobre todo hablando de la innovación empresarial y cómo esta va a jugar un papel muy importante por los datos que ustedes ya conocen. O sea, a mí me gusta siempre hablar sobre los datos, ¿sí? Y los datos dicen, de hecho, les voy a compartir ese paper que escribí junto a, de hecho lo escribí junto a un profe que ustedes conocen también, que es Sebastián. Y en ese paper lo que nosotros concluimos cuando lo escribimos es, oiga, venga, las empresas quiebran
porque tienen unos productos, porque tienen unos problemas financieros en el flujo de caja, ¿sí? Pero esos flujos se vienen viendo afectados es porque las empresas no innovan. Y la investigación es muy concisa, literalmente es un paper investigativo, no tiene muchas páginas ni nada rápido y sencillo de leer, pero lo que le dice a ustedes es, oiga, es que la gente no innova y cuando la gente no innova, entonces se empieza a competir por el precio y cuando la gente empieza a competir con el precio, pues se quiebra. Sí, o sea, digamos que no, los datos a la conclusión que nos llevaron fue a esa. La gente no innova, la gente se quiebra, ¿sí? Y es por un tema de que todos los productos son muy, muy similares entre sí. Entonces, digamos que se los voy a dejar de pronto también para que ustedes lo lean, pero no hay innovación si usted no tiene gente que investigue, ¿sí? Porque cuando usted hace procesos de innovación, usted va a buscar también información sobre esos temas, va a empezar a investigar, es decir, que se va a apalancar en un input, ¿cierto? Que se le llama eso en innovación. Usted tiene la innovación en el centro y tiene una entrada y una salida. Esa entrada son temas investigativos, son papers que escribe la gente, estudios, ¿sí? Usted empieza a investigar sobre ese tema porque la innovación al final viene siendo un proceso en donde usted mezcla una investigación con un tema de creatividad y ejecución y empieza a sacar productos nuevos o ejecuta ideas innovadoras que impacten directamente las empresas. Pero de nada sirve que usted sea muy innovador y que sepa innovación si no tiene ese input, ¿sí? Y ese input vienen siendo temas como estos, artículos académicos, investigaciones, ¿sí? O sea, es un input, viene siendo sí o sí un input. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, porque al final, por eso es que se quiere traducir, ¿sí? Por eso mismo es que se quiere llegar a traducir a todos los idiomas, porque nosotros lo que queremos es que cualquier persona pueda encontrar información sobre eso y haga alguna cosa con esa información que nosotros estamos generando, ¿sí? Si nosotros nos quedamos con eso, ¿sí? Si nosotros nos quedamos con eso por ejemplo, no sé, solo lo escribimos y ya, y eso al final nadie lo tiene, ¿sí? O sea, si al final nadie hace nada con eso, pues es muy, digamos que no sé, es muy, no termina teniendo un impacto importante, porque la idea es que todas esas investigaciones que se generen, pues puedan terminar, ¿cierto? En un producto, puedan terminar en una innovación de una empresa, puedan terminar en una ampliación de mercados, o sea, que eso impacte el mundo real, porque si no van a terminar siendo documentos académicos que la gente va a leer y puede hacer ensayos sobre eso y muy chévere, pero entonces se está perdiendo la investigación también se tiene que aplicar, ¿cierto? Tiene que haber alguien que coja esa investigación y diga, oiga, podemos hacer algo con eso, podemos solucionar ese problema, podemos solucionar y mitigar el impacto que usted halló de ese problema que investigó, ¿sí? Pero el papel de los investigadores está muy bien hecho. De pronto es esa articulación entre que la gente ve los documentos investigativos como algo aburrido, ¿sí? Y eso es muy, muy mi perspectiva desde personal. Pero si nos ponemos a analizar las cifras, de verdad las investigaciones muchas veces no terminan en productos o en patentes, por ejemplo, ¿sí? Una investigación de algo que se pueda patentar en este caso. Entonces, es interesante, sí, es interesante. Y digamos que esa es como mi visión ahí desde la parte de la innovación y desde la parte empresarial, que si bien, digamos, ustedes están profesionalizando en contaduría, en administración de empresas, todos estos temas de metodologías y de innovación van a empezar a ser mucho más constantes. ¿Por qué? Porque la digitalidad y todo este tema
de los medios masivos de información le abren una gran puerta a pequeñas empresas de que entren a competir, lo que hace que el mercado se vuelva mucho más dinámico y la gente tenga que estar innovando mucho más constante. Por eso es que es tan importante la investigación y por eso es que esas investigaciones también deberían tener siempre algo como de cómo aplicaría esta investigación, ¿sí? En un producto, en una patente, en una idea, ¿sí? Algo debería salir de esa investigación, aparte de los resultados, claro está, ¿sí? Por eso les decía como, venga, creemos un escenario, miremos en dónde se podría utilizar, mostrémoslo así para que no sea como una investigación y ya, ¿sí? Sin embargo, claro, hay que seguir una estructura, hay que citar, ¿sí? Hay que tener un tema ahí de una síntesis importante, de unas hipótesis, sí, hay que ser estructurado y metodológico, pero eso no significa que no pueda servir para poder tener, para poder tener un impacto directo en el mundo real. ¿Listo? Esa es como, digamos, mi visión. Les quería mostrar otra cosa, ¿sí? Les quería mostrar otra cosa y es esto, ¿sí? Entonces, bueno, ¿dónde puedo encontrar información? ¿Dónde puedo encontrar información? Les voy a pegar este link acá y sin embargo se los voy a compartir por acá por el chat. Esta es una herramienta de inteligencia del Foro Económico Mundial. Entonces, cuando usted ve el Foro Económico Mundial, usted dice, oiga, qué interesante, ¿no? Eh, es una fuente que en realidad lleva mucho tiempo haciendo investigaciones y que bota datos muy importantes, por lo cual le da una fidelidad importante. Y puede ser mucho más directo que irme allá a Google a buscar sobre un tema y empezar a ver un montón de páginas que no sé si son fiables o no son fiables. ¿Listo? Y se los voy a pegar por acá para que ustedes también puedan, sin embargo, ahí en sus computadoras poderlo analizar un poco más. Está, ahí se los dejé. Y usted aquí puede empezar a ver un montón de cosas, ¿sí? Y cuando digo un montón de cosas, es de verdad un montón de cosas. Lo primero es que le puede cambiar el idioma, ¿no? Cumple ahí como con la primera condición. Pero acá le dice como, venga, esta es información estratégica de inteligencia contextual del Foro Económico Mundial, ¿sí? ¿Qué le dice acá? Digamos que por eso se los quiero mostrar. Explore y supervise los problemas y las fuerzas que impulsan el cambio de las economías, las industrias y los asuntos globales, ¿sí? O sea, casi todo empieza a ser de eso, ¿no? Industrias, economías y terminan siendo asuntos globales, ¿sí? ¿Por qué terminan siendo asuntos globales? Pues porque estamos en un mundo muy globalizado. O sea, estamos en un mundo demasiado globalizado y si no lo podemos ver con esa guerra que tuvo económicamente Estados Unidos con China. Entonces, los problemas no los podemos ver como tan locales porque ahorita el mundo es muy globalizado y podemos relacionarlo con muchas cosas que no tienen que ser del mismo país o de la misma ciudad, sino que pueden tener un impacto mucho más amplio. ¿Listo? Usted acá puede encontrar temas de información, mejor dicho, lo que quiera, ¿sí? Impresión 3D, 5G. Acuérdese que esto lo cogió el Banco Mundial y le dijo, oiga, estos son los problemas y las fuerzas que están impulsando el cambio, ¿sí? Como por ejemplo, el futuro de la producción, que todo va a ser mucho más automatizado, pero ¿cómo impacta eso en el empleo y en la mano de obra? ¿Sí? Usted puede empezar a hacer análisis y le muestro esto, ¿por qué? Porque de acá podría salir un muy buen tema para una investigación, ¿sí? O sea, usted puede empezar a leer todo este tema y puede empezar a sacar un tema de investigación interesante, ¿listo? Un tema de investigación bien, bien interesante, como por ejemplo el envejecimiento de la población. Podríamos empezar a investigar sobre eso, ¿sí? Y o sea, lo más interesante es que no es algo que se le está viniendo a la cabeza a usted, sino que le está diciendo ya una institución que lleva mucho tiempo estudiando estos problemas y estas fuerzas que impulsan
los cambios en un mundo súper dinámico, ¿no? Porque ahorita estamos en un mundo que es demasiado dinámico. Usted acá puede ver industria aeroespacial, el futuro del gobierno, agricultura, la contaminación del aire, la Antártida, países, la industria automotriz, el cambio del comportamiento en las personas, que esto le sirve a usted para una empresa indiscutiblemente y sobre todo cuando las industrias tienden a ser globales, ¿sí? ¿Qué le falta a Colombia? ¿Por qué nos afecta al dólar? Porque es que nada es como que pase por allá. No, es que el déficit en la cuenta corriente, es decir, que nosotros casi no exportamos, que exportamos menos de lo que importan, pues eso está repercutiendo en que nosotros empecemos a tener una moneda un poco más desvalorizada, ¿sí? Y si nosotros empezáramos a importar más, de pronto es que no estamos entendiendo el cambio de comportamiento global, ¿sí? Entonces ahí podría sacar muy buen tema para investigar. Aparte que usted no tiene que investigar sobre algo aburrido, ¿sí? Usted puede investigar sobre algo que a usted le llame la atención y que le guste. Y después de que haga una investigación, va y se hace una ponencia, ¿sí? Y empiezan a desarrollar todo ese contenido intelectual, no solo académico, sino que usted lo pueda implementar en una empresa, que usted lo pueda implementar en su negocio, que usted lo pueda implementar en su emprendimiento, ¿sí? La idea es que todos esos temas investigativos se los pueda implementar en su vida, ¿sí? Laboral, profesional, personal, en lo que sea, pero que la pueda implementar, ¿sí? Que resulte teniendo un impacto positivo. Banca y mercado de capitales, un tema supremamente interesante. Si le gusta la biodiversidad, si le gusta la biotecnología, ¿sí? Digamos que acá estamos, es solo personas de pronto podemos asumir que hay un interés, ¿sí? Sobre la parte administrativa, empresarial, ¿sí? Porque nosotros nos vamos a mover en ese tema, somos administradores, somos contadores. Entonces podemos empezar a buscar todos esos temitas que tienen que ver con mercados, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes se meten acá, ¿sí? Ustedes crean su correo, todo el tema, y ustedes empiezan a encontrar mucha información sobre esto, ¿sí? Empiezan a salir archivos, empiezan a salir papers, ¿sí? Sí o sí se tienen que registrar, pero lo que veo es que no vale la pena dar los datos por encontrar este tipo de documentos. ¿Por qué? Porque es un tipo de documento que usted ya sabe que viene de una fuente confiable, ¿sí? Eso es supremamente importante y sobre todo ahorita, donde el mundo está teniendo un crecimiento en la información fake o información que de pronto no está validada, ¿sí? Por ese tema. Entonces, es importante que logremos enchufar este tema y es bien, bien importante que logremos enchufar ese tema ahí, ¿sí? Porque acá empieza a correlacionar todo y usted empieza a buscar específicamente qué quiere hacer porque estos son macro temas y es una muy buena herramienta que no solamente le ayuda a buscar información de fuentes que sean confiables, sino que también le ayudan a usted a poder encontrar un problema sobre el que usted quiera investigar, ¿sí? Es bien interesante, ahí se las dejo, sin embargo, en la plataforma también se las voy a dejar por si ustedes le quieren dar un vistazo, por si le quieren dar un vistazo, digamos que también se las dejo ahí. Les voy a dejar también este link en donde pueden encontrar el tema que les acabo de decir de los tenderos en Colombia, que se hizo junto a la Secretaría de Desarrollo Económico de Colombia, de Bogotá, ¿sí? Y ustedes pueden ver ahí las referencias que se usaron, ¿sí? ¿Cuál es el otro tema que ocurren ahorita con las plataformas? Que usted le pueden dar la información de cuántas personas lo descargaron, cuántas personas entraron a ese archivo, lo descargaron, lo citaron, ¿sí? Y es bien, bien interesante porque para que usted pueda entrar a una de esas revistas, si son indexadas, digamos que es mucho más
mucho más difícil, ¿no? Tiene que tener unos parámetros mucho más exactos. Pero usted puede, en este caso, acoplarse a él, ¿sí? Y va a tener mucho más robustez y de seguro mucha más gente lo va a citar y va a poder empezar a seguir publicando un poco más de cosas, ¿sí? Lo que le digo, si usted le interesa mucho el tema de la investigación y le llama mucho el tema de la investigación, puede empezar a escribir, a sentarse y a escribir, ¿sí? A investigar sobre un tema, a mirar metodologías, cuál es la mejor metodología para cada problema. Usted puede utilizar diferentes, ¿sí? Pero sí es interesante que usted pueda tener en cuenta eso. ¿Listo?